Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal de Física Moderna. Mi nombre es David Scors y hoy vamos a hablar sobre conceptos fundamentales en relatividad especial. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué esta clase aquí y ahora? Pues bueno, esta clase va a ser un anexo al curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos, pero yo creo que es un anexo necesario, ya que el curso de relatividad especial está compuesto de muchas lecciones y muchas veces nos olvidamos o no comprendemos exactamente algunos conceptos que necesitamos tener muy claros en relatividad especial. Y esto pues se me ha puesto de manifiesto debido a que un compañero nuestro del canal Exaspace tenía unas dudas específicas de un par de pasos matemáticos en una de las lecciones del curso de relatividad especial, y eso lo veremos al final del vídeo. Pero antes de resolver estas dudas, y debido a que es necesario entender estos conceptos que voy a explicar para poder comprender las dudas de nuestro compañero Exaspace, pues he decidido explicar unos 5 o 6 conceptos que son fundamentales en relatividad especial y que muchas veces, incluso muchos estudiantes de física, pues no los tienen realmente claros. Así que antes de abordar esas operaciones en la lección particular, pues necesitamos esclarecer estos conceptos fundamentales de los que vamos a tratar en la lección. El primer concepto, y es totalmente fundamental, es comprender que la relatividad especial y también la relatividad general no trabajan en un espacio de 3 dimensiones. Este es un espacio de 3 dimensiones, hemos puesto coordenadas cartesianas x, y y z que son ortogonales entre sí. Y muchos de vosotros diréis, bueno, pero es que también en física newtoniana hay una cuarta dimensión, que es el tiempo, pero no es realmente cierto. El tiempo en física clásica, en física newtoniana, no es una coordenada que participa en la estructura del espacio. La estructura del espacio en física clásica son 3 dimensiones espaciales. Y hay una dimensión temporal que realmente no es una dimensión en sí misma, sino que es un parámetro absoluto, inmutable, con el cual pues manejamos ciertos cambios de posiciones de partículas, pero siempre comprendidas en un espacio de 3 dimensiones. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir, por ejemplo, que exista una velocidad temporal, una velocidad del tiempo, cosa que sí, como vamos a ver, existe en relatividad especial y en relatividad general. Pues bueno, el primer concepto es que en relatividad trabajamos con el espacio-tiempo. Entonces, a estas 3 coordenadas hay que añadirle una cuarta coordenada, pero esta cuarta coordenada sí participa ahora directamente en la estructura de un espacio en 4 dimensiones, donde tenemos la dimensión x, y, z y la dimensión ct. Si no entendéis por qué la dimensión es ct, os animo a que sigáis el curso de relatividad especial. Y si no, no es absolutamente necesario, simplemente creedme que es conveniente para poder cumplir ciertas propiedades del electromagnetismo, tener la coordenada temporal multiplicada por la velocidad de la luz, ct. Pues bueno, este es el espacio en el que trabajamos en relatividad. Aquí, evidentemente, dibujar un espacio en 4 dimensiones es difícil. Pongo estas 3 dimensiones y una cuarta aquí. Bien, entonces si tenemos un punto, como puede ser este, podemos dar su posición. Pero así como en física clásica la posición depende de solo 3 componentes, pues el componente x, y y z de donde esté este punto dentro del espacio, en física relativista esta posición de este punto, de esta partícula, va a tener 4 componentes. Va a tener una proyección en el eje de las x, una proyección
en el eje Y, una proyección en el eje Z y otra proyección en el eje CT. Y esa proyección está totalmente ausente en la física clásica. Y podemos representar un vector de posición de 4 componentes, siendo este el componente que vamos a denominar tiempo y, como veis, pues tiene su posición en un vector de 4 componentes, CT, el componente X de toda la vida, el Y y el Z. Como sabéis también en relatividad, debido a que no necesariamente tenemos que trabajar con coordenadas cartesianas, por pura nomenclatura, estos componentes o estas coordenadas se pueden denominar como X con un superíndice que se llama superíndice contravariante 0 para indicar que esta es la coordenada CT del tiempo, con un superíndice 1 para indicar que es X, un superíndice 2 para indicar que es Y y un superíndice 3 para indicar que es Z. Si estamos trabajando en otras coordenadas, pues este sería un radio, el ángulo polar y el ángulo azimutal, por ejemplo, si trabajáramos en coordenadas esféricas. Tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza. El concepto del espacio-tiempo implica que la coordenada temporal participa en la estructura del espacio y que un punto va a poder darse con un vector de posición de 4 componentes. Y esto es lo que se denomina pues cuatrivector, tetravector, cuatrovector. Yo lo llamo vector relativista porque cada vez que intento nombrarlo, yo estudié físicas en inglés, es el four vector, pero en español creo que es cuatrivector. Me corrigió Joldi y algún otro compañero. Vale, pues vamos a por el segundo concepto que está relacionado con el primero. Tenemos nuestro espacio de 4 dimensiones. Entonces tenemos que definir dos magnitudes relativistas para poder hablar de desplazamientos dentro de un espacio de 4 dimensiones. Y para ello tenemos lo que denominamos aquí como la longitud relativista, o longitud propia o distancia propia, que se da aquí en distancias cuadráticas, y podemos interpretarlo como la distancia que hay comprendida entre dos puntos de este espacio de 4 dimensiones. Y para construir estas longitudes tienen que participar las 4 coordenadas del espacio X, Y, Z y también CT, evidentemente cuadráticas. Es como una especie de teorema de Pitágoras en 4 dimensiones, donde la dimensión temporal, como muchos de vosotros que hayáis seguido el curso de relatividad especial, os dejaré un enlace al final de esta presentación, pues comprendéis perfectamente por qué hay que poner aquí un signo menos. Esto es una longitud relativista, fijaos. Esto tiene unidades de longitud al cuadrado. Esto tiene unidades de longitud al cuadrado y esto tiene unidades de longitud al cuadrado. Y esto de aquí, que es tiempo al cuadrado por una velocidad al cuadrado, la velocidad de la luz, que es longitud al cuadrado dividido entre tiempo al cuadrado, como está multiplicado por otro tiempo al cuadrado, esto tiene dimensiones de longitud. Por lo tanto, a esta magnitud, que es la distancia entre dos puntos de este espacio de 4 dimensiones, se le denomina métrica, se le llama longitud propia o distancia propia. También se le conoce como línea de mundo si estamos hablando de una trayectoria de una partícula que se está moviendo. De la misma manera podemos generar una magnitud relacionada a esta distancia propia que vamos a llamar el tiempo propio o tiempo relativista y lo denominamos como tau, con la letra tau, y de la misma manera que podemos ver la distancia entre dos puntos en este espacio-tiempo con la distancia propia, con la longitud propia, también lo podemos dar lo mismo, la misma magnitud, pero en unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un espacio-tiempo, un espacio de 4 dimensiones que nos mezcla el tiempo con el espacio.
Esto de aquí se le llama tiempo relativista o tiempo propio y está construido en base al tiempo de coordenada. Esto se le denomina tiempo de coordenada, pero fijaos que aquí ya no está multiplicado por c cuadrado. Sin embargo, en las coordenadas espaciales x cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado sí que lo tenemos dividiendo por c al cuadrado. Y aquí otra diferencia es que el signo es negativo, es positivo aquí cuando era negativo aquí, y este signo que antes era positivo aquí ahora es negativo. Es decir, la distancia propia y el tiempo propio están relacionados por un signo negativo, es decir, por multiplicar esto por -1 y por dividir esto entre c cuadrado. ¿Y por qué se hace esto? Se hace porque mientras que esta magnitud es la longitud relativista en unidades de longitud, esto de aquí es el tiempo relativista en unidades de tiempo. Fijaos, esto es un tiempo relativista al cuadrado, esto es el tiempo de coordenadas al cuadrado, esto tiene unidades de tiempo. Esto es longitud cuadrado, longitud cuadrado, longitud cuadrado dividido por la velocidad al cuadrado, que es longitud cuadrado entre tiempo al cuadrado. Esto en dimensiones es dimensión de tiempo al cuadrado. Por lo tanto, esta magnitud tiene dimensiones de tiempo al cuadrado. Y otra cosa que es muy importante que os deis cuenta es que si estamos hablando de desplazamientos en el espacio muy pequeñitos, es decir, estas magnitudes son muy pequeñas, están siendo divididas por la velocidad de la luz al cuadrado, que es muy grande. Por lo tanto, en situaciones de baja velocidad, esto tiende a ser una magnitud tan pequeña que es despreciable y el tiempo propio es idéntico al tiempo de coordenadas. Es decir, el tiempo relativista será igual que el tiempo newtoniano. Entonces, este segundo concepto es muy importante que le deis vueltas, ¿de acuerdo? La definición del espacio propio, o longitud relativista propia, o longitud propia, y la definición de tiempo propio, o tiempo relativista, que tiene en cuenta las 4 dimensiones del espacio para construirse. El tercer concepto. ¿Qué relación hay entre el tiempo de coordenadas, el tiempo no relativista y el tiempo relativista? Bien, como veis, esto por definición es la definición de tiempo propio, pero para trabajar en matemáticas nos gusta trabajar con pequeños intervalos de coordenadas y por eso los transformamos en diferenciales. Esto es un diferencial de distancia de tiempo propio cuadrática y es igual pues al diferencial de t cuadrado menos estos diferenciales en x, y y z dividido c al cuadrado. Es la misma fórmula que la anterior, pero en esta nueva versión de la fórmula estamos hablando sobre pequeños intervalos de tiempo propio en función de pequeños intervalos de tiempo de coordenada y pequeños intervalos de espacio. Pues bueno, nos gustaría saber qué relación hay entre este tiempo y este tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es dividir la izquierda y la derecha de la ecuación entre dt al cuadrado. Y nos queda una expresión de este tipo. Ya tenemos la relación cuadrática al cuadrado entre el tiempo relativista y el tiempo no relativista. Y va a ser igual a 1 menos todo esto. Y fijaos, la suma de los intervalos en coordenada x, y y z al cuadrado dividido el intervalo de tiempo newtoniano, llamémosle así, al cuadrado. Esto es la definición de velocidad, de una partícula, pero la velocidad en su versión no relativista. Esto de aquí es v al cuadrado, la magnitud de la velocidad de una partícula al cuadrado, tal y como la mediríamos en condiciones no relativistas. ¿Veis? Y fijaos, la relación entre el tiempo relativista y el tiempo no relativista al cuadrado es 1 menos la relación entre la velocidad al cuadrado de la partícula dividido c cuadrado. Esto ya empieza a sonar a algo, ¿verdad? Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es
tomar la raíz cuadrada de ambas, de la parte izquierda y parte derecha de la ecuación, para quitarnos estos cuadrados, y nos queda esta relación de intervalos de tiempo propio y tiempo no relativista como la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Bien, lo que nos interesa es dar la relación entre el tiempo de coordenadas, el no relativista, y el tiempo relativista, el tiempo propio. Entonces lo que vamos a hacer es invertir, poner el dt amarillo aquí arriba y el d tau aquí abajo, y por lo tanto invertiremos también nuestra raíz cuadrada. Y nos queda esto. Nos queda, atención, este es el tercer concepto importante, que la relación entre el tiempo no relativista de coordenadas y el tiempo relativista, el que nosotros introducimos en el espacio de 4 dimensiones, es igual a 1 dividido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Y esto, señores y señoras, es el factor relativista gamma. Por lo tanto, dt tau o de tau es igual al factor gamma de Lorentz. Es el factor, uno de los factores más importantes de relatividad especial. No me voy a detener a explicar en todas las múltiples características de la relatividad en la cual participa, pero aquí lo que es importante es que veáis que en este tercer concepto que esta relación entre tiempos es igual al factor gamma. Acordaos de esta relación. Cuarto concepto, y un concepto muy importante y muy poco comprendido, incluso por aquellos estudiantes de física y física relativista. La energía relativista. Y diréis, ¡guau! Seguro que yo sé cuál es la energía relativista. Es la ecuación más famosa del mundo. E es igual a mc cuadrado, y es la única ecuación que aparece en el libro Historia del Tiempo de Hawking, ¿no? Pues no, señor. Esta no es la energía relativista. Es la energía de la masa de una partícula, pero no es la energía total de una partícula relativista. Lo que sí es la fórmula de la energía relativista de una partícula, de la energía total, es esta. mc al cuadrado dividido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Otro concepto que se malinterpreta. La masa es una constante, es una característica constante de las partículas. Si tenéis la masa en una integral, la podéis sacar siempre. No es algo que dependa de la velocidad. No existe lo que se denominaba antiguamente la masa en reposo, porque al poco de publicarse la relatividad se consideraba que la masa estaba modificada por el factor gamma, en una masa que se consideraba masa en movimiento. Pero eso no es así. La masa es una constante. Hay una energía masa que corresponde a la masa de la energía, ¿vale? Pero esto de aquí es la energía total de una partícula relativista. Y como veis, va a estar modificada por la velocidad de la partícula. En condiciones de baja velocidad, la mayor parte de la energía de la partícula va a ser su masa. Pero después hay una parte de energía cinética, eso lo explicamos muy bien en la lección correspondiente del curso de relatividad especial, que corresponde a la energía cinética de la partícula y que, pues que puede ser despreciable si utilizamos esta fórmula. Bien, esta fórmula de aquí, en condiciones de baja velocidad, es igual a mc cuadrado, esta energía, más la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula. ¿De acuerdo? Pero mientras que esto de aquí es la energía masa de la partícula, esto es la energía relativista total de la partícula. La energía masa, energía cinética. Bien, pues fijaos, esto es mc al cuadrado y esto de aquí, 1 entre raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado, es, como ya hemos visto anteriormente, el factor gamma.
Por lo tanto, la energía relativista de una partícula es mc² corregido por el factor gamma. ¿De acuerdo? Y como hemos visto también anteriormente, ese factor gamma corresponde a la relación entre el intervalo de tiempo no relativista newtoniano, el tiempo de coordenadas, y el tiempo relativista. Fijaos qué cosa más curiosa, qué cosa más interesante. Esta energía está modificada por una especie de velocidad, porque aquí hay un cambio de tiempo de coordenadas con respecto al cambio del tiempo relativista, una especie de velocidad temporal. Acordaos de esta fórmula, sobre todo con la versión en la que he puesto el gamma, porque la vamos a utilizar más adelante. Quinto concepto, la velocidad relativista. Bien, tenemos un vector de posición que ahora tiene 4 componentes. Y sabemos que la velocidad, y lo pongo aquí en notación tensorial de Einstein, con un superíndice en vez de 1 he puesto x, ¿no? Un superíndice x para indicar que esta es la velocidad de la partícula en la coordenada x, es igual al cambio de la posición de la partícula en la coordenada x, de x, dividido el tiempo de coordenada. Esta es la definición de velocidad normal y corriente en física clásica. Bien, aquí podemos sustituir este superíndice por un 1, porque os recuerdo que v sub 1 va a ser la velocidad de la coordenada 1, que es x. Esta es la coordenada temporal 0. Bien, tenemos esta expresión. Pero si queremos calcular la velocidad correspondiente a la partícula, pero en el espacio de 4 dimensiones relativista, tenemos que sustituir el tiempo de coordenadas, que no es relativista, por el tiempo relativista, el tiempo propio. Y de esta manera transformamos esta velocidad en lo que se denomina una velocidad propia, una velocidad en 4 dimensiones. Y en este caso tendríamos el componente, llamémosle x, de la velocidad propia. Y para diferenciarla de la velocidad no relativista, pues se utiliza una u, que muchas veces es muy confuso. Bien, pues tenemos aquí una nueva definición de velocidad relativista, que, como es lógico, es lo que cambia la posición de la partícula en la coordenada x con respecto, esta vez, al tiempo relativista propio. Y lo mismo tendríamos de una velocidad en la coordenada y, si esto es 2, y una velocidad, un componente de la velocidad en la coordenada z, si esto es 3. Pero aquí hay algo nuevo, diferente de la física clásica normal. ¿Por qué? Porque la posición de la partícula también tiene un componente de posición en el tiempo ct. Nos aparece, por lo tanto, un componente también de la velocidad temporal, de tal manera que si aquí teníamos un dx de tau para el componente x, para el componente 0, el componente tiempo es un intervalo de ct, de coordenada ct, dividido el tiempo relativista d tau. Como la c es una constante, la podemos sacar fuera. Y fijaos, tenemos que el componente tiempo de la velocidad de una partícula, ese nuevo componente que nos aparece aquí, con este superíndice 0, es igual a la velocidad de la luz dividido dt d tau. Y ya sabemos a qué corresponde dt d tau, ¿verdad? Al factor gamma. Por lo tanto, fijaos, la velocidad de la coordenada tiempo, de cómo cambia el tiempo de la partícula con respecto al tiempo relativista en 4 dimensiones, es igual a la velocidad de la luz, pero modificada por el factor gamma. Parecería en principio casi incomprensible, ¿no? Pero bueno, esto es así, lo hemos definido de manera matemática. Sexto concepto, el componente tiempo del momento relativista. Como ya sabéis, el momento se define como masa por velocidad. Y de la misma manera sucede en relatividad. Es la masa,
pero en vez de la velocidad normal y corriente, ahora estaríamos hablando de la velocidad propia. Y como tenemos un componente tiempo nuevo que hemos descubierto en la diapositiva anterior, que es una velocidad, un componente tiempo de la velocidad propia, podemos definir también un componente de momento relativista multiplicando esta velocidad por masa. Y entonces tendríamos un componente tiempo del momento, que es nuevo, es novedoso, no existe en física clásica. Y sería igual a la masa por la velocidad de la luz y por el factor gamma. Fijaos qué interesante. Bueno, pues aquí el sexto concepto. Vamos a seguir operando esta fórmula, porque fijaos, mc, parece que dice aquí, ponme un cuadrado, ¿no? Y este gamma. Bien, pues vamos a multiplicar y dividir este término por la velocidad de la luz, con lo cual no lo cambiamos. Ahora nos queda mc al cuadrado gamma dividido c. Este c cuadrado con este c se simplifica y no hemos cambiado la fórmula anterior. Pero fijaos ahora una cosa muy curiosa, mc cuadrado gamma. Esto de aquí, señoras y señores, es la energía relativista total de la partícula, no la energía de la masa de la partícula, porque tenemos el gamma. Es la energía de la partícula, la energía masa, la energía cinética, y por lo tanto lo podemos poner de esta manera. Entonces, cuando veáis en la fórmula que el componente tiempo del momento relativista, del vector de momento relativista, es igual a la energía de la partícula dividido a la velocidad de la luz, no nos referimos a mc cuadrado. Vale, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es mc cuadrado, es mc cuadrado gamma. Es la energía total de la partícula y no la energía masa. Pues bueno, una vez que hemos aclarado estos conceptos, para vosotros que estéis siguiendo los cursos de relatividad, lo encontraréis también como un buen recordatorio para refrescar la memoria, pues vamos ahora a resolver las dudas de nuestro compañero. Y estas dudas se refieren a la lección 13 del momento de partículas sin masa en el curso de relatividad especial en 20 minutos, al cual os voy a referir en un enlace al final de la presentación. Y creo que también os voy a poner un enlace a esta lección en particular. Bien, pues la duda, no voy a entrar en detalles, se basa en que en la mitad de la presentación llegamos a obtener la siguiente ecuación. La velocidad de la luz al cuadrado es igual a las sumas cuadráticas de los componentes tiempo del vector del cuatrivector velocidad menos las sumas, restas cuadráticas de los componentes x, y y z de una partícula, ¿no?, que se esté moviendo. Y esto al cuadrado. Esta es una relación que se obtiene de la propia métrica de la definición del espacio propio que hemos visto inicialmente. No merece la pena adentrarse mucho en cómo sacamos esta ecuación. Pero una de las cosas que nos preguntaba nuestro compañero es por qué multiplicamos por la masa al cuadrado. Pues fijaos, aquí lo que es importante es que estas velocidades, estos componentes de velocidad, están elevados al cuadrado. Por lo tanto, si queremos transformar estas velocidades propias que están al cuadrado en sus correspondientes componentes de momento, pues tenemos que multiplicar por m al cuadrado para tener m cuadrado por velocidad al cuadrado. Y nos queda una expresión de este estilo, m cuadrado c cuadrado, porque hay que multiplicar tanto la parte izquierda como la derecha para que se mantenga la igualdad, y es igual a, pues como veis aquí, m cuadrado por la velocidad temporal al cuadrado, menos m cuadrado por la velocidad en el eje x al cuadrado, menos m cuadrado por la velocidad en el eje y al cuadrado, menos m cuadrado por la velocidad en el eje z al cuadrado. Y esto nos permite sustituir este m cuadrado
por la velocidad propia al cuadrado por el componente correspondiente de momento. Y este m cuadrado, velocidad temporal al cuadrado, es el componente p0 al cuadrado. Y los podemos sustituir así. P0, la velocidad es 0, es la velocidad en el tiempo, al cuadrado menos, y ponemos aquí P1, que se refiere al componente X de momento al cuadrado, porque está al cuadrado y esto está al cuadrado, y lo mismo hacemos con el eje Y y el eje Z. Y para poder simplificar esta fórmula, pues podemos agrupar términos. Esta resta de aquí de los tres componentes al cuadrado del momento, pero en sus componentes espaciales, las podemos sustituir por la magnitud del vector de momento, pero las coordenadas espaciales exclusivamente, las que mediríamos nosotros en un espacio no relativista. Y lo pondríamos así, menos p al cuadrado. Cuando veáis este p cuadrado, no se refiere a la magnitud del vector de momento, del cuatrivector de momento relativista. No, se refiere a la magnitud del vector de momento en las tres dimensiones espaciales, el que nosotros medimos en el laboratorio. Tiene signo negativo porque los tres componentes son negativos, y este de aquí, que nos queda el componente temporal, que este es nuevo, este es exclusivamente relativista al cuadrado, que lo podemos sustituir por su expresión dependiente de la energía total de la partícula, tal y como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces podemos sustituirlo por la energía como mc gamma dividido c al cuadrado, y nos queda una expresión así: m cuadrado c cuadrado igual a e al cuadrado c cuadrado menos p cuadrado. Y quizás fui en la lección anterior, la lección del curso, demasiado deprisa. Pero bueno, como no nos gusta tener este c cuadrado aquí en el divisor de la energía, lo que hacemos es multiplicar tanto la parte de la izquierda como la derecha por c cuadrado y no alteramos la ecuación. Pero ¿qué nos queda? Si esto lo multiplicamos por un c cuadrado, nos queda m cuadrado c a la cuarta. Es igual a e cuadrado, porque si esto lo multiplicamos por c cuadrado, esto se nos simplifica y nos queda e al cuadrado menos, como estamos multiplicando por c cuadrado, p cuadrado, y tenemos esta ecuación, que es una de las ecuaciones más fundamentales de la física de partículas y que suele traer muy de cabeza a muchos estudiantes de física. De hecho, tenemos otra lección donde aclaramos un poquito ciertas cuestiones de esta ecuación. Pero yo creo que con los conceptos que hemos tratado en esta lección y en los pasos que no quedaban tan claro en la lección en la cual Exaspace tenía problemas para entender, yo creo que hemos hecho un buen trabajo a la hora de resolver estas dudas y repasar conceptos fundamentales que no suelen quedar claros en relatividad. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado esta presentación, os animo a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito, y también os dejo un enlace al curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos y a la lección en la cual Exaspace pues tenía problemas para poder entender esos pasos matemáticos. Pues muchas gracias y hasta la siguiente lección.